Ahora quiero invitarlos para que busquemos en las Sagradas Escrituras el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 17, vamos a considerar el pasaje que se encuentra del versículo 16 al 25. Hechos, capítulo 17, versículos del 16 al 25. Es un pasaje corto, creo que lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este paradero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es aquí lo que os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por concedernos el inmerecido privilegio de adorarte en la comunión de los santos, de concedernos también, Señor, desde este lugar, proclamar tu gloriosa majestad, y desde este lugar, proclamar tu poderoso evangelio. Y gracias, Señor, porque además tú nos concedes, a través de la exposición de tu palabra, ser edificados, exhortados y consolados. Por eso es que pedimos ahora la intervención de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, y en tu misericordia cada día nos hagas más y más semejantes a tu Hijo Jesucristo, como es tu deseo, porque has rescatado a tu iglesia para que sea presentada por tu Hijo Jesucristo, una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Te pedimos pues que tu palabra haga ese milagro en nuestras vidas, y nuestra fe cada día se vea más fortalecida, y nuestras vidas cada día más transformadas, y que nuestro testimonio, Señor, cada día tenga más poder y fuerza entre nuestros amigos, nuestros familiares y nuestras amistades. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Deseamos, hermanos, que seguimos entonces con la exposición de los 10 mandamientos. Y estamos tomando básicamente a nuestros catecismos, que presentan y explican el significado de estos mandamientos. Estamos en el capítulo, o mejor dicho, en el mandamiento número 2,
que habla de no hacerse imágenes ni inclinarse ante ellas. Y ya hemos explicado que este mandamiento se refiere al culto. Hemos hablado también de en qué consiste el culto. También hemos hablado de los elementos que debe tener este culto. Hoy quiero recordar lo que dice el Catecismo en su pregunta 51 y su pregunta número 109, el Catecismo Mayor, y de aquí tomar las premisas principales para lo que será la proposición de hoy. La pregunta 51 dice: ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? La respuesta que se da en nuestro Catecismo Menor es la siguiente: el segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes o por cualquier otro medio que no esté autorizado en su palabra. Esto es muy importante, porque de aquí entonces parten los principios. Acabamos de leer un pasaje de un pueblo religioso, y esas manifestaciones religiosas las vamos a encontrar en todas las culturas, en todas las edades, en todos los países. Y no lo podrán negar, porque el hombre es imagen de Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. Pero la entrada del pecado perturbó su corazón, de tal manera que esa necesidad que el hombre tiene de adorar a Dios se ha visto distorsionada. Y al no tener la dirección verdadera que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, entonces él inventa sus formas de adorar a Dios. Y en este mandamiento que hemos visto, notamos que Dios no ha dejado que sea el hombre quien decida cómo ha de adorarle a Dios. Quisiera citar la pregunta número 109, porque es una ampliación de lo que acabamos de leer en el Catecismo Menor. Dice: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el segundo mandamiento? Ven ustedes, es el mismo tema del Catecismo Menor, pero noten que la respuesta es mucho más extensa. La respuesta es la siguiente: los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, pero que no haya sido instituido por Dios. Ahora viene esta otra frase contundente: cualquier cosa que no haya sido instituida por Dios, nosotros tenemos que rechazarla. El hacer alguna representación de Dios, ya sea de todas o alguna de las tres personas de la Trinidad, sea interiormente en nuestra inteligencia o en el exterior por alguna clase de imagen o semejanza de alguna criatura cualquiera. Toda adoración de ella o de Dios en ella o por ella. Es decir, que pretendamos adorar a Dios a través de una imagen. Ampliaremos y explicaremos en su momento esto. También Dios prohíbe el hacer representaciones de deidades falsas y toda adoración de ellas, o hacer algún servicio perteneciente a ellas. También Dios prohíbe con este mandamiento todas las supersticiones engañosas, el corromper el culto de Dios, ya sea añadiendo o quitándole, sean inventadas y tomadas por nosotros mismos,
o recibidas por tradición de otros, y aun cuando vengan con el título de antigüedad y costumbre, o devoción, o incluso buena intención, o cualquier otro pretexto. Dios prohíbe también la simonía, el sacrificio, toda negligencia, desprecio o impedimento y oposición al culto y ordenanzas que Dios ha establecido. Ahora vean ustedes la última frase de la respuesta de este catecismo. El desprecio, el impedimento y oposición al culto y ordenanzas que Dios ha establecido. Los que tienen su catecismo, quisiera que tomaran nota de estas resaltaciones. En la respuesta, uno de todo lo que leímos, dice, todo lo que sea inventar. No podemos inventar formas de adorar a Dios. También tenemos otra frase muy contundente: aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, pero que no haya sido instituido por Dios. No podemos agregar o quitar algo que Dios haya instituido. El Catecismo Menor lo dice en otras palabras. Dice, o por cualquier otro medio que no esté autorizado en su palabra. Como ven, entonces, el hombre no tiene ningún derecho de decidir cómo ha de adorar a Dios. Y luego dicen, yo con sinceridad de corazón. No, es Dios quien decide cómo se le ha de adorar. Otra frase que también debe de llamar nuestra atención de las tantas que hemos leído es el corromper el culto de Dios. No estamos autorizados a corromperlo. Y por último, dice, aún sean recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad o costumbre. Esto es algo que también, lamentablemente, ya se ha infiltrado en nuestras iglesias. Es que aquí así acostumbramos. Esto lo hacemos desde que estaba el pastor, no sé quién. Y creemos que porque así lo recibimos, así debe de ser. De manera que lo que queremos hacer resaltar en esta tarde es lo siguiente: que a través de este segundo mandamiento, Dios prohíbe que inventemos maneras de adorarle. 2. Dios prohíbe que aprobemos formas de culto que no hayan sido instituidas por la Escritura. Y 3. Que Dios nos prohíbe corromper el culto de Dios. Vamos a tratar de explicar estas tres ideas principales. En el pasaje que leímos en los últimos versículos, queda muy de manifiesto cómo Dios es celoso de su propia adoración y no permite que sea el hombre quien tome la iniciativa. Miren versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A Dios no se le puede encerrar en una figura de barro, de madera, de pintura. Es malentender su infinita eternidad en una finita materialidad. Imposible de encerrarlo. Pero además queda claro el siguiente versículo: no es honrado por los hombres. Dice, ni es honrado por manos de hombres. El hombre no tiene derecho de tomar iniciativas en el culto.
es Dios quien decide. Dice, como si necesitase de algo. Dios no necesita de su adoración, no necesita de mi adoración. No se anda derrapando como nosotros, como una muchachita. Cuando ve un jovencito le suribea todo. O un jovencito, nomás escucha este nombre y híjoles, ¿no? La vista se le nubla. No puede entender, no puede capiscar nada. No, Dios es autosuficiente. Dios tiene ángeles. Nosotros debemos de sentirnos privilegiados que hoy nos trajo aquí. Y permite que abramos nuestras gargantas y digamos, alabado sea Dios. Y permite que entonemos cantos y salmos. Eso es lo que debemos de ver. Porque Dios no es honrado por hombres. Pero Él en su misericordia, a través de Jesucristo, permite que sea su iglesia quien le adore. Esto entonces debe quedar claro, que el culto es una prerrogativa divina, una prerrogativa de Dios, no del hombre. Y termina la idea en este versículo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Nuestra presencia aquí entonces es un testimonio de gratitud, que durante toda una semana vivimos y experimentamos su providencia. Uno de nuestros hermanos cuando ora, no les voy a decir su nombre, a ver si lo adivinan, a ver si lo identifican, dice, porque tuvimos hambre, nos diste de comer, tuvimos sed y nos diste de beber. ¿O no han escuchado eso? Pues esa es una realidad, su providencia. Y por eso estamos aquí, para darle gracias a Dios. ¿O no? Otro hermano dice, no estoy diciendo nombres, conste, ¿sí? Cuando depositamos nuestro diezmo, dice, no es porque dependamos de nuestro trabajo, sino porque dependemos de Dios, quien nos dio el trabajo. ¿Sí? Entonces estamos aquí no para hacerle un favor a Dios. Él tiene ángeles perfectos que le adoren. Coros de ángeles le dicen Gloria in excelsis Deo. Y cuando nosotros cantamos, nada más piénsenlo, hermanos. Cuando no hay ni guitarrita ni teclado para que oculte nuestra carrascosa voz, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? En cambio, los ángeles sí pueden cantar hasta a capela. Vean, hermano. Y sin embargo, Él, esas voces imperfectas que tenemos, las acepta como olor grato. Entonces el culto es una prerrogativa divina. Por eso Dios prohíbe en primer lugar que inventemos maneras de adorarle. No es posible. Dice el catecismo, 1, ni por buenas intenciones. 2, ni por supuesta devoción. Así que no es cuestión de buenas intenciones. Tomemos 2 ejemplos de la Escritura. Jeremías 17:9. Si alguien lo encuentra y lo puede leer, por favor. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está la primera razón por la que yo no puedo decir, ay, yo voy a la iglesia cuando me nace de corazón. ¿Qué corazón y qué ocho? Engañoso es el corazón. Nuestro corazón está manchado de pecado. ¿No? Números 15:39.
Números 15, Y 39. servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Gracias. Os servirá de franja. ¿A qué se refería? A eso que llamaron en un momento filacterias, que eran textos de la Escritura. Lo que realmente está dirigiendo aquí el Señor es dirigiéndonos a las Escrituras. Eso les será señal. Con eso se acordarán de qué es lo que yo estoy demandando, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón no puede ser un principio direccional para nuestras vidas, porque nuestro corazón está afectado por el pecado. Y luego nos pide nuestro hijo o nuestra hija un consejo. Y el papá muy sabio, y la mamá muy sabia. Haz lo que te dicte tu corazón, hijita. ¿Cómo que tu corazón? La palabra. Es la palabra. Porque el corazón está maleado. Así que nuestro corazón no puede ser. No es un buen termómetro. ¿Sí? Ay, mami, no me hallo por quién decidirme. ¿Sí? Paquito me dice esto y Toñito me dice lo otro. Ay, los dos están re guapos. Y la mamá muy sabia le dice: mijita, yo no te voy a decir quién, lo que te dicte tu corazón. No, hermanos. Coco, inteligencia, porque así dice la Escritura. ¿Sí? La Escritura no dice que es el corazoncito, no. ¿Sí? Mi hija es un drogadicto, con amor lo voy a transformar. Mi hija, ¿qué no ves que es un borracho de banqueta? Con amor lo voy a transformar. Sí, chiquita, sí, chiquito. Entonces, ven, nuestro corazón no puede ser un buen director. Es la Escritura. Sí, es la Escritura. No son las buenas intenciones, no es esa supuesta devoción. La Escritura abunda en ejemplos. Tenemos otro, Jeroboam. El reino de Dios se dividió, ¿se acuerdan? En el reino del norte de Israel y en el sur de Israel. El rey Jeroboam vio que el pueblo del norte venía hasta Judá, venía a adorar a Jerusalén. Y dijo: no, pues entonces me van a ir otra vez. Inventó dos becerros. Uno lo puso al norte y otro al sur. Y le dijo: pueblo, aquí están sus dioses. No, dice, pero necesitamos sacerdotes. Ah, pues, tú vas a ser pastor. Así, hermanos. Dice la Escritura bien clara. Inventó sacerdotes que no eran levitas. ¿Sí? Y entonces inventaron un culto. Vamos a ver primero de Reyes, capítulo 12, versículo 33. ¿Alguien lo puede leer? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Un segundito, Saúl. Primero dice, inventó un altar que hizo de su imaginación. ¿Y el otro, Saúl, por favor? El mes que él había inventado de su propio corazón. Gracias. El mes que él inventó de su corazón. ¿Sí? Dijo: ahora vamos a adorar a Dios el 12 de diciembre. Adelante. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. E hizo fiesta. Vean ustedes cómo celebran su 12 de diciembre. Alcohol y alcohol. Sí. Alguien, no sé, creo que de aquí, no sé quién me platicaba que... sí, fue un miembro de nuestra iglesia, que un 12 de diciembre lo asaltó un peregrinero. Se subió al micro, traía aquí su estampa de la Virgen de Guadalupe, yo creo que acababa de venir de misa, ¿sí?
Y que sube al micro y órale. Y pues este hermano, ya enojado, dice, eso te enseñan en tu religión, y sabes que se los hurten, ¿no? Vean cómo celebran. Entonces dicen, no podemos inventar, hermanos, ¿sí? Por supuesta devoción. No. Ay, es que con esto quiero adorar a Dios. O luego surge, hermanos, en algún culto por ahí, no estoy haciendo escarnio ni nada. Un espontáneo, como si estuviéramos en la plaza de toros. Hermanos, para la gloria de Dios quiero cantar un canto. No sé cantar, pero bueno. No, dígame, yo me quisiera tapar los oídos, ¿verdad? ¿Que no leemos la Escritura? Que dice, porque Dios es Señor de los cielos, hay que cantarle con inteligencia. Entonces, ven, no hay espontáneos en el ruedo. Pero eso les andan enseñando los nuevos liturgeros, las nuevas escuelas de música. Saúl es ordenado, ve y acaba con esta tribu, que no le quiso dar paso a mi pueblo Israel. Y acaba con todo. Pero al bueno de Saúl, ay, no, esta ovejita está tan bonita. Ay, no, este cabrito está tan bonito. Vamos a guardarlo para holocausto para Jehová. Ustedes recordarán, llega Samuel y dice, ¿cumpliste la orden? Sí, mi señor, toda. ¿Y qué es ese balido que escuchó? Ah, son unas ovejitas que dejamos para holocausto para Jehová tu Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Se complace más Jehová en holocaustos que en obediencia. Dice, Dios lo que le agrada es la obediencia, hermanos. Entonces Dios no nos da permiso de inventar cómo le hemos de adorar. Que quede eso bien claro, hermanos. ¿Sí? Que quede eso bien claro. En segundo lugar, de lo que vimos es que Dios prohíbe que se decreten formas de culto que no hayan sido instituidos por la Escritura. Hoy todo se acuerda por votación. ¿Ya? Nomás la congregación vota 50 más 1 y ya es suficiente para que se cambie algo. Francis Schaeffer dice, hemos caído en la tiranía del voto del 50 más 1. No es por votación. ¿Dónde es donde ocurre esto, hermanos? En reuniones congregacionales. Hermanos, a partir de ahora le vamos a poner al culto esto. ¿Quién vota? Ya está la mano allá, alzada. No, hermanos. Reuniones de sínodo, reuniones de concilios, asambleas. Ayer estaba oyendo, un consistorio preguntaba que qué hacía, si le daban la Santa Cena a los niños o no. Y la asamblea sabiamente decidió por mayoría de votación. Lo dejamos al criterio de cada iglesia. Hermanos, este es nuestro criterio, no la iglesia. La Escritura es el criterio, no la iglesia. Así que por votación, no, hermanos, es por dirección, y por dirección de la palabra. Veamos dos pasajes de la Escritura que nos ayudan a confirmar esto. Si aquí nos ayudan con Mateo 15:9, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 9. ¿Alguien nos ayuda y lo lee? Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está. Un consistorio lo decretó. Pues aún cuando su consistorio había decretado algo, si está contra la palabra, no tiene la iglesia la obligación de obedecer a ese consistorio. Ha perdido su respeto ese consistorio.
Ha perdido su autoridad ese consistorio. Todo consistorio que se salga de la Escritura pierde autoridad y no tiene derecho de obligar a la iglesia a que se haga algo que esté contra la Escritura. El consistorio, hemos dicho, no es la comandancia de la iglesia. Dice la segunda confesión helvética: los ancianos son los servidores de la iglesia, no son los comandantes. No es el general de caballería o de infantería o de caballería mecanizada. Así que un sínodo o un concilio no puede así nada más como así decretar formas de culto. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Si lo lee. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ajá, ahora a ver, ahí está el hecho que mencionaba Jesús. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahora vean ustedes cuál es el otro aspecto, la cara de la moneda. Es el pueblo empujando a sus líderes. Dicen, ay, pero si no les cumplimos su caprichito, se nos van a ir. Pues este ha sido su argumento de muchos pastores para dejar que los jóvenes tengan, les llaman ¿qué? Bataca, bajo y no sé cuántas chácharas. Se nos van a ir los jóvenes. Entonces, eso fue lo que pasó con Aarón. El pueblo presionaba a Aarón y Aarón tuvo miedo. Está bien, traigan todo lo que sea de oro y ahorita nos hacemos un Dios. Entonces, ¿escucharon consistorio? Tampoco podemos ser presionados por el pueblo, ¿sí? Nosotros, como ellos, estamos obligados a ser dirigidos por la palabra. Estamos para servir a la congregación. Estamos para escucharles con atención, hermanos. Pero siempre que sean, ¿sí?, fieles a la palabra, pegados a la palabra. Siempre que esto sea, con gusto, hermanos, obedeceremos la voz del pueblo del Señor. Pero no nos pidan nada que esté contra la palabra, porque no lo vamos a hacer. Así nos quemen con leña verde. Bueno, al menos yo no sé si los hermanos están dispuestos, ¿sí? Pero yo creo que sí estarían dispuestos, ¿sí? Pero necesitarían muchísima leña, hermanos. Somos 4, imagínense. Qué bien. Por tanto, hermanos, no todo lo legal es legal, aunque haya sido hecho por votación. Hermanos, ahorita ya tenemos ejemplos en el Congreso, no sé a qué nivel, luego me hago bolas de no sé dónde se aprobó y dónde no se aprobó, pero pongamos un ejemplo: los llamados hoy matrimonios gay, que según ya es legal, parece que solo en el distrito, ¿verdad? No es a nivel federal. Hermanos, que haya sido aprobado por una autoridad civil no quiere decir que sea legal. Así que no todo lo legal es legal. Porque haya sido aprobado por un consistorio, porque haya sido aprobado por un presbiterio o por un sínodo, no necesariamente es correcto. Tiene que apegarse a la Escritura. Ese es uno de las tantas controversias, de los tantos asuntos que se van a discutir ahora en la revisión de la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, hay un artículo ahí que dice que cada 5 años les quiten a su pastor y que pongan otro pastor. Bueno, no lo dice así, pero más o menos es la idea, ¿no? Hermanos, cuando todas nuestras confesiones dicen
que la iglesia tiene el inalienable derecho de elegir a sus pastores. ¿Sí? Es una prerrogativa que Dios le ha dado a su iglesia. Bueno, entonces vean, ¿cuándo se hizo eso? No lo sé, pero tiene muchos años y ahí está. Y vamos al tercer punto. Dios prohíbe que se corrompa el culto ofrecido a Él. Leamos un pasaje, Jeremías 44, el versículo 17. Jeremías 44, versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Muy bien. Ahora veamos el versículo anterior. Gracias, hermano. Dice, la palabra que nos has hablado, Jeremías les está hablando a ellos. En nombre de Jehová, no lo oiremos. ¡Qué rebeldía! Por el contrario, ahora ven ustedes su cinismo. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Yo soy el juez. Yo soy el juez. Yo decido, como decía Protágoras, este filósofo presocrático. El hombre es la medida de todas las cosas. Esto es una ignominia, hermanos, una afrenta a la majestad divina. Y no solo eso, dice, seguiremos haciéndolo como hemos hecho nosotros. ¿Y quién? Nuestros padres. Uno les habla y le dice, mira, Cristo dice así. No, pero esta es la religión que me dejaron mis padres. No, desde mi tatarabuelos. No. Y Dios les está aquí reprochando. Dice, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, o sea, por tradición, por costumbre, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Lo seguiremos haciendo. Ahora, ¿pero tienen argumentos? Sí, sí. Dan una razón, dan un argumento. Dice, porque al adorarle a ellos, hemos tenido abundancia de pan, hemos estado alegres y no hemos visto mal alguno. ¿Por qué van a canonizar a un señor llamado que se llamó Caro Pojila? Porque una monjita le pidió a San Caro Pojila, sáname, y lo sanó. Cuando no pudieron ver que es la misericordia y le achacan a sus monigotes los milagros. Hermanos, ¿qué sentiría usted, madre o padre, que le compra, bueno, con este frío, ¿no?, una buena chamarra a su hijo y se la trae y le da gracias al pastor? No, ¿verdad? Pues, no, pues ¿cómo, no? Pues ¿cómo quieren que se sienta Dios? Él nos provee de todo y darle gracias a un monigote. Hermanos, por eso dice, Dios prohíbe que se corrompa el culto a Él. Es triste. Bueno, nosotros decimos que no por tradiciones, pero en las iglesias sí se llega a escuchar. Pues es que así acostumbramos. Así acostumbramos aquí. Siempre lo hemos hecho aquí, así. Pues yo no veo cuál es el problema. ¿Sí? Yo no veo. No, yo creo que, bueno, les cuento un cuento. No, no es cuento, es verdad. Mejor dicho, un testimonio.
alguien que yo creo que le cayó el 20, que es Dios quien toma la iniciativa, puso al iniciar el culto un versículo de llamamiento, pero al que le tocaba dirigir, vio. Bueno, aquí dice que debemos de leer un versículo, pero no, yo creo que primero debemos de orar. Así lo hemos acostumbrado aquí. Así que primero oramos y luego leemos el versículo. Tiene su razón, hermanos. Si ustedes lo han notado, nuestro culto no comienza con una oración. Comienza con la palabra, porque es Dios tomando la iniciativa y su pueblo respondiendo. ¿Han notado algunos piedricadores? Abren la escritura. No, me equivoco. Estoy pensando como presbiteriano, disculpe. No. Se sube el pastor. Bueno, pues no tengo mucha preparación, pero pues para la gloria de Dios, hermanos, vamos a hacer una oración. Y empiezan, y ya después empiezan a leer la Biblia. No, hermanos, es primero la escritura. Y ahora, no es el pastor quien está pidiendo. Ay, Señor, ilumíname para que yo tenga sabiduría y para que pueda instruir a tu pueblo. No, yo soy parte de ese pueblo. Usted es pueblo, yo soy pueblo. Yo y usted y yo le estamos pidiendo a Dios, ilumínanos, Señor, transfórmanos con tu palabra. Eso se lo estamos pidiendo, usted y yo, todos juntos como una sola iglesia. ¿Lo alcanzamos a ver, hermanos? Porque en la iglesia el protagonista no es el pastor, ni el consistorio, es Dios. Y por eso tenemos que romper esos moldes. No es por tradición, no es por costumbres, no es por antigüedad, hermanos. Lo hacemos desde... No, hermanos, no. Por eso hemos dicho, Dios tiene la prerrogativa en el culto, no el hombre. Eso es lo que quiere decir este segundo mandamiento. Miren ustedes, un ejemplo nos lo da el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1. Si alguien lo puede leer, Gálatas capítulo 1, el versículo 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muy bien. Vean ustedes de lo que decía Pablo, ¿sí? Yo aventajaba a muchos, ¿sí? Y era más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, guardaba lo que le habían dejado sus padres. Pero después recordarán cuando llegaron los judaizantes. Los judíos dicen, qué bueno que crees en Cristo. Ya nada más te falta que te circuncides. Y dijo Pablo, no. Y se hizo un gran pleito. Y tuvieron que ir al primer concilio en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hermanos, en este segundo mandamiento, Dios prohíbe que inventemos maneras de adorarlo. Dios prohíbe que se decreten formas de culto que no hayan sido instituidas por la Escritura. Dios prohíbe que se corrompa el culto para Él. Escúchenme, jóvenes. A lo mejor algunos de ustedes un día será pastor. Pues si el Señor lo llama como pastor, tenga esto muy presente. Escúchenme, consistorios. Si un día nos sentimos presionados por el pueblo de Dios, con amor pero con decisión, enarbolemos primeramente la palabra de Dios. Y nuestra actitud deberá ser igual que la de Josué. Escojan ahora a quién van a servir. Si a Dios o a los demás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que entonces, para concluir, el segundo mandamiento habla del culto que se le debe de dar a Dios.
Y la manera de adorar a Dios es una prerrogativa divina. Solo Dios puede decidir cómo se le ha de adorar. Dice la Escritura: no a nosotros, sino a tu nombre y gloria. Por tanto, la exhortación para nosotros, para ustedes y para su servidor, para su consistorio: debemos tener sumo cuidado en pretender inventar formas de adoración o tratar de decretar formas de adoración por votación de mayorías, o incluso llegar a la ignominia de intentar corromper el culto. Líbranos, Dios. Quiero animarlos, hermanos, y decirles que estaremos a salvo de esta ignominiosa costumbre que se ha dado en algunas iglesias si procuramos estudiar sólida y consistentemente nuestra doctrina. Y aquí está nuestro fallo: un ausentismo bárbaro en la escuela dominical. ¿Qué discutimos hoy en la escuela dominical? Y uno puede entender las causas de contingencia que se salen de... Pero que se acostumbre, hermanos, no puede entender una vez un retraso, una vez una ausencia, eso se puede entender. Pero retraso, ausencia. Vamos a la larga, hermanos. Inténtelo usted, inténtelo. De esos que le tienen miedo, a engordar. Sí, no voy a comer tortilla, no voy a comer carne, y inténtelo con pura verdurita. Inténtelo. ¿Sí? Inténtelo a ver qué le pasa. Lo bueno es que aquí tenemos doctora para que nos compense luego. A ver, hágalo. Y verá si no va a sentir inmediatamente. No inmediatamente. Va a ser a un plazo, depende de la respuesta del organismo, y usted va a sentir los efectos. Pues es lo mismo que va a pasar con usted, con su espíritu, con su fe. Se va debilitando, hasta que usted no va a poder resistir las tentaciones. Eso pasa con nuestros jóvenes, eso pasa con nuestros adultos, eso pasa con nosotros. Téngalo presente, piense en su pecado. ¿Cuándo cayó en ese pecado? ¿Cuándo cayó en aquel pecado? ¿Cuándo descubrió esto? Analícelo y verá que allí estuvo el problema. Por eso, como iglesia, consistorio, debemos estar preocupados de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas, para que no vayan a caer en la tentación de corromper el verdadero culto a Dios. Asimismo, como padres de familia, nosotros los padres de familia debemos instruir a nuestros pequeñitos en la manera de comportarse dentro del culto. No nos asombramos que lloren, no nos asombramos que hagan berrinche, porque es su naturaleza. Pero es nuestra responsabilidad educarlos poco a poco, hasta que ellos entiendan que son hijos del pacto y que por tanto también tienen responsabilidades de comportarse y tienen responsabilidades en la manera de adorar a Dios en el culto. ¿No recuerdan que este fue el reproche que le dio el Señor a Elí? Dice, y no los estorbaba Elí. Nunca les dijo Elí a sus hijos: esto está mal, lo que ustedes están haciendo. David también, y su hijo, ¿recuerdan? Y dice, y David nunca lo estorbó. Ese pecado es para nosotros los padres. Pero a los jóvenes que también serán padres, ¿o no? Entonces, desde ahora, ¿sí? Pero la mayor responsabilidad respecto de esta iglesia recae en su consistorio.
Esa fue la responsabilidad que le dio a él. Porque si en vez de ser instructivo, como Aarón, se vuelve permisivo, ¿me explico o lo repito? La mayor responsabilidad está en el consistorio. Porque si en vez de ser instructivo, se vuelve como Aarón permisivo, el pecado del pueblo de Dios será sobre sus cabezas. Y que el Dios de toda verdad y de justicia nos lo demande si no cumplimos con su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre difícil de atesorar, pero reconfortante, Señor, porque nos da la seguridad en la guía de nuestro camino. Señor, nosotros conocemos nuestras imperfecciones y lo difícil, Señor, que se hace para nosotros cumplir con tu palabra. Ayúdanos a cada uno a cumplir con nuestro papel como consistorio, como padres de familia, como jóvenes, que cada uno de nosotros, Señor, sepa que debe adorarte como tú has demandado que te adoremos, y que así lo hagamos siempre. En Jesús oramos. Amén. Amén.